Texto escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. ¿Por qué no hay más gente hablando del papel crucial del PSOE en la Segunda República Española? La historia de la Segunda República Española no puede contarse sin el PSOE. Este partido político fue un protagonista desde el principio. Imaginad España en abril de 1931. El rey acababa de marcharse. Una nueva era, una república, estaba comenzando. La gente tenía esperanza. Querían un país más moderno y justo. El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, pisó este nuevo escenario con una fuerza inmensa. No era solo un grupo de políticos en Madrid. Representaba a cientos de miles de trabajadores en toda España a través de su potente sindicato, la UGT. Era la voz de los mineros, los jornaleros y los obreros de fábrica que durante mucho tiempo se habían sentido ignorados. Para estos trabajadores, la República era más que un cambio de gobierno. Era una promesa de mejores salarios, de dignidad, de educación para sus hijos. El PSOE era el vehículo de esa promesa. Sus líderes no eran solo pensadores, eran vistos como defensores de la clase trabajadora. Figuras como Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Julián Besteiro se hicieron muy conocidos. Entraron en el nuevo gobierno con una misión clara. Querían usar las leyes y las instituciones de la República para transformar España pacíficamente. Creían en la reforma. Pensaban que a través de la democracia podrían construir una sociedad más justa para todos. Este papel inicial fue fundamental. El PSOE dio a la nueva república un apoyo crucial. Incorporó a la clase trabajadora organizada al sistema. En lugar de luchar contra el Estado desde fuera, los socialistas decidieron construirlo desde dentro. Esto fue un cambio enorme. Demostró un compromiso con los medios democráticos. La presencia del partido en el gobierno envió un mensaje poderoso. Esta nueva España era para todos, incluidos los que trabajaban la tierra y las fábricas. Su participación dio legitimidad a la República. Hizo que el sueño de una España verdaderamente democrática pareciera finalmente al alcance de la mano. Los socialistas estaban listos para arremangarse y ponerse a trabajar. Pero este papel central también conllevaba una presión inmensa. El PSOE tenía que equilibrar muchas cosas. Tenía que satisfacer las demandas urgentes de sus partidarios, que querían un cambio inmediato. Al mismo tiempo, tenía que trabajar con otros partidos republicanos más moderados. También tenía que enfrentarse a las poderosas fuerzas de la vieja España. Los terratenientes ricos, la Iglesia y partes del ejército observaban cada movimiento, listos para resistir cualquier cambio que no les gustara. El PSOE estaba haciendo equilibrismo. Intentaba ser un partido de gobierno responsable y al mismo tiempo, líder de una clase trabajadora que se impacientaba por una vida mejor. Esta tensión definiría todo su camino a través de la República. Durante los primeros 2 años de la República, de 1931 a 1933, el PSOE se centró en las reformas. El partido lideró la aprobación de nuevas leyes. Estas leyes estaban hechas para modernizar España y ayudar a la gente trabajadora. Una de las figuras más importantes fue Francisco Largo Caballero. Él era el ministro de Trabajo. Desde su despacho, impulsó cambios muy ambiciosos. Creó los jurados mixtos, que eran como tribunales especiales. En estos tribunales, representantes de trabajadores y empresarios se sentaban juntos para resolver problemas. El objetivo era hacer las relaciones laborales más justas. También promovió la negociación colectiva, dando a los sindicatos el poder de negociar mejores contratos para industrias enteras. Estas reformas fueron algo totalmente nuevo para España en aquella época. Se inspiraron en las ideas socialdemócratas de otros países de Europa. Los socialistas en el gobierno creían que podían integrar a la clase trabajadora en el Estado. Si los trabajadores veían que la República mejoraba sus vidas, la defenderían. Indalecio Prieto, otro líder socialista clave, se centró en las obras públicas. Quería construir carreteras, presas y escuelas. Esto crearía puestos de trabajo y modernizaría la infraestructura del país. Fernando de los Ríos, como ministro de Educación, impulsó un sistema escolar laico y público.
quería construir miles de escuelas nuevas para acabar con el analfabetismo y reducir el control de la Iglesia sobre la educación. Sin embargo, el camino de las reformas no fue fácil. Estuvo lleno de obstáculos. El reto más difícil fue la reforma agraria. España era un país mayormente agrícola. Millones de campesinos trabajaban muchas horas por muy poco dinero en grandes fincas que eran de unas pocas familias ricas. La República prometió darles tierra, pero el proceso fue increíblemente lento y complicado. Los terratenientes usaron toda su influencia para frenar la reforma. Se resistieron en los tribunales y en el Parlamento. Esto creó una frustración enorme entre los campesinos sin tierra. Habían puesto su fe en la República y sentían que les estaba fallando. La resistencia vino de muchos lados. A los dueños de empresas industriales no les gustaban las nuevas leyes laborales. Decían que las leyes daban demasiado poder a los sindicatos y les hacían perder ganancias. La Iglesia Católica luchó con uñas y dientes contra las nuevas leyes laicas, especialmente las relacionadas con la educación y el divorcio. Y una parte importante del ejército veía al gobierno republicano con mucha desconfianza. Los socialistas en el gobierno se encontraron en una situación difícil. Intentaban hacer cambios por medios legales, pero los viejos poderes se resistían a cada paso. El sueño de una transformación pacífica estaba resultando mucho más difícil de lograr de lo que habían imaginado. A finales de 1933, todo cambió. Hubo elecciones, y los partidos de izquierda perdieron. Un nuevo gobierno de centro-derecha llegó al poder. Este gobierno empezó a deshacer muchas de las reformas que los socialistas habían puesto en marcha. Para el PSOE, esta derrota fue un desastre. Creó una profunda crisis dentro del partido. Muchos miembros empezaron a cuestionar su estrategia. Habían jugado según las reglas democráticas y habían perdido. Vieron al nuevo gobierno como un enemigo que quería destruir todo lo que habían construido. Este miedo empujó al partido hacia una posición mucho más radical. El PSOE empezó a dividirse en diferentes grupos. Surgieron dos facciones principales, lideradas por dos de sus figuras más poderosas. Por un lado estaba Indalecio Prieto. Él era moderado. Creía que el partido había cometido errores, pero aún pensaba que el único camino a seguir era defender la República y sus instituciones democráticas. Argumentaba que abandonar la democracia sería una catástrofe. Prieto era un pragmático. Entendía que los socialistas necesitaban aliados y que intentar imponer una revolución llevaría a la guerra civil. Advirtió a su partido contra tomar un camino de violencia y confrontación. Por otro lado, estaba Francisco Largo Caballero. Había sido el ministro de Trabajo reformista. Pero después de la derrota de 1933, cambió por completo. Empezó a hablar un nuevo lenguaje. Un lenguaje de revolución. Empezó a argumentar que la reforma pacífica ya no era posible. Dijo que la derecha nunca permitiría una transformación real. Se le conoció como el Lenin español. Largo Caballero y sus seguidores creían que los socialistas debían prepararse para la toma del poder. Hablaban de establecer una dictadura del proletariado y crear una república socialista, incluso si eso significaba usar la fuerza. Esta división no fue solo de palabras, reflejaba una profunda escisión en el alma del partido. ¿Era el PSOE un partido reformista o revolucionario? ¿Podría lograr sus objetivos a través de votos y leyes, o necesitaba una insurrección? Este debate se libró dentro del partido durante todo 1934. El mensaje radical de Largo Caballero ganó mucho apoyo, especialmente entre la juventud del partido y los miembros sindicales más frustrados. Sentían que el tiempo de hablar había terminado. La creciente influencia del ala radical preparó el escenario para una confrontación dramática y violenta. El partido estaba en curso de colisión con el Estado que había ayudado a crear. El giro radical del PSOE llegó a su punto más alto en octubre de 1934. El detonante fue una decisión política. El Partido Conservador CEDA, el partido más grande de la derecha, recibió puestos en el gobierno. Los socialistas vieron esto como una línea roja.
Veían a la CEDA como un partido con tendencias fascistas que destruiría la República desde dentro, tal como había ocurrido en otros países europeos. Para el ala radical, liderada por Largo Caballero, este era el momento de actuar. Decidieron lanzar una huelga general revolucionaria en toda España. Su objetivo era derrocar al gobierno y tomar el poder. La llamada a la revolución tuvo resultados muy diferentes en todo el país. En la mayor parte de España, la huelga fracasó. El gobierno rápidamente reprimió los levantamientos en Madrid y otras grandes ciudades. Pero en una región, Asturias, la historia fue diferente. Allí, los mineros estaban bien organizados y fuertemente armados. Los trabajadores asturianos, liderados por socialistas, comunistas y anarquistas que se unieron por la causa, tomaron el control de toda la región durante 2 semanas. Libraron una batalla campal contra las fuerzas de seguridad. La Comuna Asturiana se convirtió en un poderoso símbolo de la revolución obrera. Fue una experiencia breve pero intensa de un Estado socialista en acción. La respuesta del gobierno fue brutal. Envió al ejército, incluyendo a la Legión Española de Marruecos, liderada por un general llamado Francisco Franco, para aplastar la rebelión en Asturias. La represión fue despiadada. Miles de trabajadores fueron asesinados y decenas de miles fueron encarcelados en toda España, incluyendo a muchos de los principales líderes del PSOE, como Largo Caballero. La revolución de 1934 fue un fracaso catastrófico para los socialistas. No logró ninguno de sus objetivos. En cambio, dejó una profunda cicatriz en la sociedad española. El PSOE, uno de los partidos fundadores de la República, había intentado derrocar a su gobierno por la fuerza. Este acto tuvo profundas consecuencias. Para la derecha política, confirmó sus peores temores. Ahora veían a los socialistas no como un oponente político legítimo, sino como una fuerza subversiva decidida a destruir la nación. El evento envenenó por completo la atmósfera política. Hizo que cualquier tipo de compromiso o confianza entre la izquierda y la derecha fuera casi imposible. El PSOE pagó un precio muy alto. Su organización fue desmantelada, sus líderes estaban en la cárcel y su estrategia estaba en ruinas. El partido había roto con la legalidad republicana y al hacerlo, había debilitado gravemente la misma democracia que afirmaba estar salvando. El camino hacia la guerra civil se había acortado mucho. Después del trauma de 1934, los partidos de izquierda aprendieron una lección. Entendieron que tenían que unirse si querían derrotar a la derecha. Esto llevó a la creación del Frente Popular. Era una coalición de partidos muy amplia. Incluía a los socialistas del PSOE, a los comunistas y a varios partidos republicanos de clase media. Sus principales objetivos eran liberar a los miles de presos políticos del levantamiento de 1934 y restaurar las reformas de los 2 primeros años de la República. En las elecciones de febrero de 1936, esta coalición ganó por un estrecho margen. La izquierda volvía a estar en el poder. La victoria del Frente Popular trajo una inmensa alegría y esperanza a sus partidarios. Los presos fueron liberados. El gobierno volvió a estar dirigido por republicanos, con el apoyo parlamentario de los socialistas. Sin embargo, el PSOE seguía siendo un partido profundamente dividido. Indalecio Prieto y los moderados querían calmar las cosas. Creían que era esencial restaurar el orden y fortalecer la autoridad del gobierno republicano. Prieto argumentó que los socialistas debían participar en el gobierno para proporcionar estabilidad. Temía que, si no lo hacían, el país caería en el caos. Pero el ala radical, todavía influenciada por Largo Caballero, tenía otras ideas. Vieron la victoria electoral no como un punto final, sino como un punto de partida para la revolución. No estaban interesados en estabilizar la república burguesa. Querían seguir adelante. La organización juvenil socialista se fusionó con los comunistas, creando un movimiento juvenil más radicalizado. La UGT, el sindicato socialista, lideró una ola de huelgas y ocupaciones de tierras en todo el país. Los caballeristas creían que esta presión constante desde las calles
aceleraría el colapso del sistema capitalista y traería una sociedad socialista. Este conflicto interno paralizó al PSOE. El partido era el más grande del Frente Popular, pero no podía decidir una estrategia coherente. Se negó a unirse al gobierno, lo que dejó a los partidos puramente republicanos débiles y aislados. Al mismo tiempo, su ala radical estaba socavando activamente el orden público. La primavera de 1936 se convirtió en un período de intensa agitación social y política. Hubo huelgas constantes, asesinatos políticos por extremistas de izquierda y derecha, y una creciente sensación de que el gobierno estaba perdiendo el control. La victoria del Frente Popular, en lugar de traer la paz, había desatado todas las tensiones que se habían estado acumulando durante años. En julio de 1936, un grupo de generales del ejército, liderados por Francisco Franco, dio un golpe militar para derrocar a la República. El golpe no logró controlar todo el país, y España se vio sumida en una brutal guerra civil. El PSOE se encontró en medio de este conflicto, luchando por la supervivencia de la República. En los primeros meses caóticos de la guerra, el Estado prácticamente se derrumbó en la zona republicana. El poder real cayó en manos de las milicias obreras, muchas de ellas organizadas por el PSOE y su sindicato, la UGT. Estas milicias fueron la primera línea de defensa contra los militares rebeldes. Esta situación creó una enorme contradicción para los socialistas. Debían centrarse en ganar la guerra o en hacer una revolución social. El partido estaba dividido entre estos dos objetivos. En septiembre de 1936, Francisco Largo Caballero, el líder del ala radical, se convirtió en presidente del gobierno. Fue un giro extraño del destino. El hombre que había predicado la revolución estaba ahora a cargo del Estado y era responsable de organizar un esfuerzo de guerra convencional. Su gobierno fue una amplia coalición que incluyó a todos los partidos antifascistas, desde republicanos moderados hasta anarquistas. Su tarea principal era crear un nuevo ejército disciplinado para reemplazar a las milicias. El gobierno de Largo Caballero intentó hacer ambas cosas a la vez: luchar la guerra y profundizar la revolución. Supervisó la colectivización de tierras y fábricas en muchas partes de la zona republicana. Pero este doble enfoque resultó ser un problema. La guerra requería disciplina, centralización y una única estructura de mando. La revolución, por otro lado, era descentralizada, caótica y a menudo impulsada por comités locales. Este conflicto interno debilitó el esfuerzo de guerra. Los diferentes grupos políticos y milicias a menudo desconfiaban unos de otros, tanto como desconfiaban del enemigo. La guerra dentro de la guerra fue un constante desgaste para la fuerza republicana. A mediados de 1937, estaba claro que la estrategia de guerra y revolución estaba fallando. La República estaba perdiendo terreno. Una crisis política, alimentada por enfrentamientos entre comunistas y anarquistas en Barcelona, llevó a la caída de Largo Caballero. Fue reemplazado como presidente del gobierno por otro socialista, Juan Negrín. Negrín, apoyado por Indalecio Prieto como ministro de Defensa, tenía un enfoque muy diferente. Su lema era «resistir para vencer». Él creía que la única prioridad era la guerra. Trabajó para centralizar todo el poder en manos del Estado, reconstruir un ejército poderoso y poner fin a los experimentos revolucionarios. El PSOE estaba ahora liderando el esfuerzo para reconstruir el mismo Estado que sus propios militantes habían ayudado a desmantelar un año antes. El estallido de la guerra civil desató una ola de violencia incontrolada en la zona republicana. En los primeros meses, con la autoridad del gobierno desaparecida, grupos armados se tomaron la justicia por su mano. Miles de personas sospechosas de apoyar el golpe militar fueron arrestadas y ejecutadas sin juicio. Entre estas víctimas había sacerdotes, empresarios, terratenientes y políticos de derechas. Este período de terror se conoce como los paseos, donde la gente era sacada de sus casas y asesinada. Se establecieron prisiones secretas,
conocidas como checas, por partidos políticos y sindicatos, incluyendo algunos vinculados a grupos socialistas. Los líderes socialistas formaban parte de un gobierno que no pudo o no quiso detener esta violencia. Aunque no organizaron el terror, estaban en el poder cuando ocurrió. Su prioridad era armar al pueblo y luchar contra la rebelión militar. En el caos del momento, en gran medida no lograron proteger el Estado de Derecho y las vidas de los ciudadanos en su propio territorio. Figuras como Margarita Nelken, una diputada socialista, se asociaron con la retórica revolucionaria más extrema. Este fracaso en mantener el orden y la justicia en su propia retaguardia mancharía para siempre la causa de la República y fue ampliamente utilizado en la propaganda de Franco. A medida que avanzaba la guerra, el gobierno de Negrín intentó restablecer el control estatal y poner fin a los asesinatos extrajudiciales. Sin embargo, los conflictos internos dentro del bando republicano continuaron. A principios de 1939, la situación militar era desesperada. La República estaba al borde de la derrota total. Fue en este momento cuando se desarrolló el drama final del PSOE. Un grupo dentro del ejército republicano, liderado por el coronel Segismundo Casado, decidió que era inútil seguir luchando. Querían negociar una paz con Franco para evitar más derramamiento de sangre. Este plan fue apoyado por una facción del PSOE liderada por Julián Besteiro, uno de los fundadores históricos del partido. En marzo de 1939, Casado lanzó un golpe en Madrid, no contra Franco, sino contra su propio gobierno republicano, el gobierno del presidente socialista Juan Negrín. Esto llevó a una breve y trágica guerra civil dentro de la guerra civil, mientras las fuerzas leales a Negrín luchaban contra los golpistas. El golpe tuvo éxito, pero Franco se negó a negociar. Exigió una rendición incondicional. El golpe de Casado solo sirvió para romper el último resquicio de resistencia republicana y precipitar el colapso final. Fue un final triste y amargo, con socialistas luchando contra socialistas mientras el enemigo se acercaba. Cuando echamos la vista atrás al papel del PSOE durante la Segunda República, vemos una historia tanto de grandes logros como de terribles errores. En el lado positivo, el partido fue una fuerza importante para la modernización en España. En los 2 primeros años, sus ministros impulsaron leyes que estaban décadas por delante de su tiempo para el país. Lucharon por los derechos de los trabajadores, creando sistemas más justos para negociar salarios y resolver conflictos. Defendieron la educación pública y laica, tratando de construir un futuro donde cada niño pudiera aprender, sin importar la riqueza o las creencias de su familia. Los socialistas ayudaron a integrar a la clase trabajadora en la vida política de la nación por primera vez. Dieron voz a millones de personas que habían sido silenciadas durante siglos. Los avances sociales que promovieron, como la jornada de 8 horas y el seguro social, sentaron las bases para el futuro estado del bienestar en España. Estas no fueron cosas pequeñas. Representaron un esfuerzo genuino por construir un país más democrático, justo y moderno. El compromiso del PSOE con la mejora de la vida de la gente corriente fue real y tuvo un impacto duradero, a pesar de que la propia República fue finalmente derrotada. Sin embargo, el partido también cometió graves errores que contribuyeron directamente a la caída de la República. El giro hacia la retórica revolucionaria después de 1933 fue un desastre. Alienó a las clases medias y a los republicanos moderados. Le dio a la derecha política la excusa perfecta para pintar a toda la izquierda como una amenaza para la nación. La decisión de lanzar la insurrección armada de octubre de 1934 fue un error catastrófico. Fue un ataque directo a la legalidad democrática que el propio PSOE había ayudado a establecer. Normalizó la violencia política y profundizó la polarización que estaba destrozando España. Incluso después de volver al poder con el Frente Popular, en 1936, el partido fue incapaz de sanar sus divisiones internas. Su incapacidad para elegir entre reforma y revolución creó un vacío de poder. Las acciones del ala radical contribuyeron al clima de desorden y caos que los rebeldes militares usaron como justificación para su golpe. Durante la guerra, el partido fue a menudo prisionero de sus propias contradicciones.
Fue responsable de gobernar, pero también de una revolución que socavó al gobierno. La trágica división final durante el golpe de Casado mostró lo roto que se había vuelto el partido. El PSOE fue tanto un constructor como un demoledor de la República. El legado del PSOE en los años 30 es complejo y está lleno de contradicciones. No es una simple historia de héroes y villanos. Es una historia de advertencia sobre los desafíos de un cambio radical en una sociedad profundamente dividida. Una de las lecciones clave es la importancia de la unidad democrática y el respeto por el Estado de Derecho. Cuando el PSOE abandonó su compromiso con los medios legales y democráticos en 1934, dañó gravemente su propia causa y la república que se suponía que debía defender. La violencia política, una vez desatada, es increíblemente difícil de controlar y a menudo consume a quienes la inician. La historia también nos enseña sobre los peligros de la división interna. La lucha constante entre el ala moderada y radical del partido lo paralizó en momentos cruciales. Esta incapacidad para presentar una estrategia unida y coherente debilitó todo el proyecto republicano. Nos muestra que para que un movimiento político tenga éxito, especialmente en tiempos de crisis, necesita un claro sentido de propósito y un liderazgo capaz de tomar decisiones difíciles. El PSOE estaba dividido entre su deseo de un cambio revolucionario inmediato y las necesidades prácticas de gobernar, y este conflicto resultó finalmente fatal. Hoy, en 2025, la historia de este periodo todavía se debate. Documentales y libros siguen analizando las acciones de líderes como Largo Caballero y Prieto. Algunas interpretaciones, como un polémico documental anunciado por el grupo Hazte Oír, buscan trazar líneas directas desde la violencia de los años 30 hasta los problemas políticos contemporáneos. Estos debates demuestran que el pasado nunca es realmente pasado. Comprender el papel del PSOE en la República y la Guerra Civil no es solo un ejercicio histórico. Nos ayuda a entender las raíces de la polarización política y la fragilidad de la democracia. La lección definitiva puede ser la del equilibrio. El sueño del PSOE de una España más justa era noble. Sus esfuerzos por lograr el progreso social fueron significativos. Pero su impaciencia, su radicalización y sus conflictos internos contribuyeron a la tragedia de la Guerra Civil. La historia de los socialistas en la Segunda República nos recuerda que los ideales deben combinarse con el pragmatismo, que la pasión debe atemperarse con la responsabilidad y que defender la democracia a veces significa hacer compromisos difíciles. Es un legado complejo de luces y sombras, y aprender de él es esencial para cualquiera que crea en un futuro democrático. Fuentes y bibliografía recomendada para profundizar en el tema: Julián Casanova, La República y la Guerra Civil, Crítica. Santos Juliá, Historias de las dos Españas, Taurus. Paul Preston, La destrucción de la democracia en España, Debate. Enrique Moradiellos, 1936, Los mitos de la Guerra Civil, Península. Helen Graham, The Spanish Republic at War, 1936-1939, Cambridge University Press. Stanley G. Payne, El colapso de la República, Espasa. Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XX, Laya. Gabriel Jackson, La República Española y la Guerra Civil, Crítica.